Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esto que se denomina Conversatorio Los Mexicanos y su Constitución, tercera encuesta nacional de cultura constitucional, en el marco de este seminario Diálogos por la Justicia Abierta y la Cultura Democrática. Agradecemos en este momento a quien nos sigue a través de las plataformas digitales de comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en vivo y en directo, y agradecemos en especial al investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Héctor Felipe Fix Fierro, su presencia. Bienvenido. En este momento también nos complace mucho saludar al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros Micaela Christianson, quien es del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, señora moderadora, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Como ya escuchamos, vamos a hablar abiertamente sobre un libro muy interesante del doctor Fix Fierro, que se trata de la cultura constitucional de las y los mexicanos y su aplicabilidad en ese contexto de justicia abierta. Ambos integrantes de esa mesa me pidieron no leer sus síntesis curriculares. Creo que ambos son muy conocidos, entonces no necesitan introducción. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Antes de darle la palabra al magistrado Rodríguez Mondragón, solamente les comento que ya se pasaron papeletas para que hagan preguntas durante el conversatorio y vamos a ir integrando sus preguntas en la conversación que vamos a ir desarrollando. Muchas gracias y le doy el uso de la palabra al magistrado. Gracias, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a la Facultad de Derecho de la UNAM porque el día de hoy nos ha hospedado para abrirnos a este foro académico universitario, conversando y exponiendo diversos temas y experiencias en materia de justicia abierta. Y qué mejor para cerrar esta jornada que contar con la presencia de Héctor Fix Fierro y conversar en torno a esta tercera encuesta nacional de cultura constitucional y que está publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en este texto de los mexicanos y su constitución. Para mí realmente es un honor estar aquí porque déjenme presumirles que el doctor Fix fue mi profesor de la materia sobre tribunales en la maestría de Sociología del Derecho en Oñati. Además ha sido mi profesor en otros ámbitos, pero particularmente yo me acerqué al concepto de tribunales me acerqué con mayor profundidad, ¿no? A partir de este curso y de la experiencia académica en las aulas con el doctor Fix Fierro. Y la justicia abierta precisamente se trata de conocer qué hacen los tribunales, qué son, ¿no? Yo me acuerdo de algún texto que me dio a leer Héctor durante esa maestría, que básicamente la tesis era de si no los conoces no los puedes creer, ¿no? Si no conoces a las cortes no puedes en primer lugar entender qué hacen, para qué sirven los tribunales, dos, cómo funcionan y qué utilidad tiene acercarse a ellos, y además a partir de ese conocimiento puede darse una relación de entendimiento, de aceptación del quehacer jurisdiccional y en el mejor de los casos también se construye una cultura jurídica en torno a las definiciones, a las decisiones judiciales, ¿sí? Y esa cultura jurídica además convive en distintas dimensiones. Una está construida y formada a partir
de los expertos y de los operadores del derecho, y otra parte es la visión de quienes son ciudadanos, ciudadanas, que pueden o no tener experiencia en los tribunales, pero que sí se forman un concepto del derecho, de la ley y de lo que hace el Poder Judicial y el valor social que tiene en una comunidad o en un país, y qué papel juegan en torno, por ejemplo, al respeto y garantía de derechos humanos, por poner algún tópico que ha redefinido el rol y el papel de los tribunales en general en las democracias. El libro de los mexicanos y la Constitución es un esfuerzo que ha venido haciendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas en diversos años, ¿no? En 2003 salió la primera encuesta, en 2011 y la tercera encuesta de 2016, así que es un libro muy reciente. Y una de las primeras preguntas que se hace el libro, y viene muy al caso con este foro, es ¿qué es la justicia? Bueno, aquí tengo las respuestas. Se preguntan, ¿qué es la justicia para usted? Más de 3 de cada 10 respondieron que es cumplir la ley, mientras que más de cada 1 de cada 10 dijo que es una forma de castigo, y poco más de 2 de cada 10 indicaron que es un medio para poner orden. Un poco más de 1 de cada 10 señaló que la justicia es respetar los derechos de las personas, y fue menos de 1 de cada 10 el que mencionó que es igualdad. Y un porcentaje muy pequeño dijo de forma espontánea que es algo corrupto. Esta respuesta, como muchas otras que encontramos a lo largo de la encuesta y de los cuales nos va a compartir su reflexión Héctor, nos dejan ver en primer lugar que hay, sin duda, en todo encuestado, una opinión sobre qué es la justicia, qué es la ley. A mí en particular siempre me ha interesado la pregunta de por qué la gente obedece el derecho. Es otra de las que están aquí. Y la justicia abierta, como una forma de gobierno judicial, como una forma de atender ciertos principios que van más allá de la transparencia, de crear condiciones de participación y de colaboración, sin duda tiene como un objetivo contribuir a respuestas deseables de por qué la gente obedece el derecho. Y una de esas respuestas que a mí me gustaría leer y que los porcentajes fueran mayores, es porque tiene confianza en la ley, porque tiene confianza en los tribunales y porque a partir de su experiencia en los tribunales ha asimilado que la ley es justa, que se aplica por tribunales o jueces imparciales, ¿no?, neutrales, y que con esto se contribuye a un círculo virtuoso de voy a cumplir la ley porque nos beneficia a todos. ¿Sí? Y esa es una de las respuestas que se han recibido, pero solo en un 38.1%. Un 22.9% dijo porque es un deber moral, el 16.6% para evitar castigos y el 8.5% dijo para no ser criticado por los demás. Estas 4 respuestas, de hecho, nos reflejan 4 formas de entendimiento y explicación desde la academia de por qué la gente obedece el derecho. Algunos por esta percepción intrínseca ética, ¿no?, de un deber moral, otros para evitar la sanción, o sea, el miedo es lo que moviliza que la gente se conduzca conforme a la ley. Hay un porcentaje menor y que evidentemente cada vez es menor cuando estamos en sociedades muy industrializadas, en grandes ciudades, etcétera, que es la sanción social, pero también juega un papel la sanción social. Ahora, cumplir la ley porque nos beneficia a todos es el mayor porcentaje, sin embargo, creo que ahí hay un reto y es uno de los fines de la justicia abierta, contribuir a una cultura legal en donde se vea a los tribunales como una inversión de utilidad social, ¿no?, como un ente que juega en la democracia un papel muy importante para el desarrollo y para afianzar los derechos. Héctor, ahora
ya le voy a hacer la palabra porque aquí nuestro invitado y quien nos va a compartir es él. Y yo le diría, Héctor, ¿por qué crees que en México tenemos este tipo de respuestas y por qué, a pesar de las reformas, los esfuerzos, el dilema o la paradoja sigue siendo más transparencia, más apertura en la justicia, pero no incrementa y por el contrario bajan a veces los indicadores de aceptación, de confianza en el derecho y en la justicia? Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias a la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, por la invitación a este conversatorio, en particular al magistrado Reyes Rodríguez. Siempre da gusto tener discípulos tan aventajados que llegan lejos y que realizan funciones importantes, y por supuesto a la Facultad de Derecho por la hospitalidad. Bueno, pues creo que en la pregunta del magistrado está implícita pues el dilema y los grandes problemas que resumimos con la frase del Estado de Derecho. En efecto, parece paradójico y contradictorio de que tanto se ha invertido en creación de nuevas instituciones, de nuevas jurisdicciones, de perfeccionamiento de los procedimientos, de nuevas leyes, y al mismo tiempo vemos una sociedad que no tiene confianza en esas instituciones y que pues tiende a un cierto, diríamos, desorden, vamos a decirlo de esa manera, y de poca aceptación y legitimidad de la ley y de la legalidad. Yo creo que las causas de fondo son complejas, como en todo esto. El magistrado mencionaba un 40% aproximadamente de gente que dice en las encuestas que cumplir la ley nos beneficia a todos. ¿Cuál es el problema de esa respuesta? Es decir, cada una de esas respuestas tiene un problema particular. Para mí, subyacente a esa respuesta hay una idea de pacto, de reciprocidad. Es decir, cumplo la ley en la medida que otros también cumplen. El problema que yo veo en la sociedad mexicana es que para mucha gente ese pacto se ha disuelto. Es decir, mucha gente dice, yo ya no cumplo la ley porque veo que los demás no la cumplen. Y si pensamos en los escándalos recientes de corrupción y demás, pues mucha gente, diríamos, de estratos medios o bajos puede decir con cierta justificación, bueno, si nuestros gobernantes dan ese ejemplo de corrupción o de ilegalidad, pues ¿por qué a nosotros nos van a exigir y nosotros vamos a cumplir, ¿no? Y a esto hay que agregarle pues que las instituciones no son suficientemente eficaces para hacer cumplir la ley. Entonces yo creo que aquí hay un problema, hay un pacto subyacente y que ese pacto se ha de alguna manera disuelto, está por disolverse. Luego está el grupo de los que yo llamo los kantianos, los que dicen yo cumplo la ley porque es un deber moral. Esa postura, aunque suena la más atractiva, también tiene sus problemas. Y el problema está en que quien juzga moralmente la ley puede decidir que hay que cumplirla justamente porque existe ese deber, pero también puede sentir el deber de desobedecerla si le parece injusta. Entonces también el juzgar a la ley, por el otro lado, puede llevar a una actitud, claro, racional y reflexionada de no cumplir, no sé eso que tanto ocurra. Y finalmente, en los otros dos grupos yo digo que están los oportunistas. Y el oportunista es quien dice, bueno, cumplo si me conviene y no cumplo si no me conviene. Esa es como la mala noticia. La buena noticia es que al final son personas racionales que responden a incentivos. Es decir, si se les dieran a esas personas los incentivos adecuados, pues entonces tenderían a cumplir la ley. Yo creo que ahí está también un problema por cuanto no sienten que las instituciones realmente estructuren su comportamiento. Y sí hay un tema muy grande de desconfianza. Entonces, cada uno de esos grupos puede pensarse que hay soluciones y que hay maneras de comportamiento institucional que podría inducir a un mejor cumplimiento de la ley, pero pues sí, lo que estamos viendo es que vivimos en una situación de cierto desorden, ¿no? Una pregunta como esta la hemos repetido
varias encuestas y eso permite hacer comparaciones. No han variado sustancialmente los porcentajes. Entonces, pues habría que explorar de manera más amplia el tema, pero así como hay un lado problemático, pues también hay posibles soluciones. Gracias. ¿Cuáles podrían ser incentivos adecuados? ¿Cómo, digo, es una pregunta muy amplia y quizá muy estructural, pero cumplir la ley nos beneficia a todos. También, digamos, ahí hay un incentivo, ¿no? Aunque hay un pacto de reciprocidad, parecería ser que ahí el pacto es ganar-ganar. Y sí, podría ser preocupante que ese pacto se esté deteriorando. Ahora, ¿cómo hacemos en términos de incentivos para construir esta cultura legal, ¿no? de ir hacia cumplir la ley como un beneficio? Quizá ahí también hay un problema de utilitarismo, pero digamos, dejando de lado el problema utilitario y también el oportunismo que puede haber ahí, desde las instituciones, desde las aulas, desde la enseñanza del derecho, los tribunales, ¿cómo construir esos incentivos? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante de legitimidad y en ese sentido al sistema electoral le cabe una función central. Si la sociedad se da cuenta y acepta que la elección o designación de las autoridades sigue procedimientos legítimos y que por tanto las autoridades de alguna manera se apropian o se benefician de esa legitimidad, yo estoy seguro que el ciudadano tenderá a identificarse más con las reglas o las leyes que aprueben esas autoridades y eso va a ser el cumplimiento voluntario. Yo sí creo que hay un problema de fondo de identificación con las autoridades y de confianza. Ahora, yo he pensado que hay como dos tipos de legitimidad. Una yo la llamo legitimidad por percepción. Es esta idea que todo el mundo tiene alguna opinión sobre las instituciones, la Suprema Corte o el Congreso o el Tribunal Electoral y que son percepciones que a veces son moldeadas por, diríamos, la publicidad o por los medios de comunicación y que también pueden los ciudadanos tener una experiencia, pues ver qué pasa cuando no hay reglas. Digamos, en la Ciudad de México pues tenemos muy claro que si no se cumplen las reglas del tránsito, el caos ya de por sí que hay en el tamaño y en la cantidad de vehículos y de transeúntes en la sociedad, pues ya genera problemas, pero si encima de eso vemos que no se obedecen las reglas, podemos percibir cuál es el problema. Ahora, yo pienso que también hay otra legitimidad que es muy importante y la llamo yo legitimidad por contacto. Yo tengo la hipótesis de que cuando las personas tienen un contacto con las instituciones, un contacto personal o a veces por personas cercanas, mejora la opinión. Me apoyo en una encuesta que se hizo hace muchos años en la Ciudad de México a propósito de la justicia y de las personas entrevistadas solo un 7% había tenido un contacto directo con los tribunales, con la justicia. Pero ese 7% tenía mejor opinión sobre la honestidad de la justicia. Es decir, se dieron cuenta que muchas de las percepciones que hay pues son cosas que se dicen y se reproducen en la sociedad, pero no necesariamente coinciden con lo que puede ser una experiencia personal. Debo agregar que la opinión de este 7% era peor en relación con los abogados. O sea, también el contacto directo con los abogados puede generar no una mejora, sino un empeoramiento de la opinión. Entonces, yo creo, por ejemplo, instituciones como el Instituto Nacional Electoral. Bueno, todo el mundo tiene su credencial para votar, un número muy importante de ciudadanos han tenido la experiencia de ir a ser funcionarios de casilla y participar en una etapa de la organización de las elecciones. Los votantes también pueden ver, ¿no? El tener una experiencia, un contacto personal y más o menos directo con las instituciones, creo que sí puede cambiar la percepción. Claro, esto no es posible con todas las instituciones, pero algunas que sí tienen la posibilidad de
de tener un contacto sí pueden influir en la percepción, y la pregunta es si lo están haciendo, si están realizando los esfuerzos suficientes y necesarios para dar un giro a esa desconfianza y esa percepción de falta de legitimidad por los ciudadanos. Uno de los planteamientos, ¿no? O de los objetivos de la justicia abierta es precisamente reducir esa brecha, ¿no? Entre tribunales, pero también entre quienes integran la magistratura y los usuarios de la justicia, usuarios ya sea directos o indirectos. Y bueno, hay distintas estrategias para impulsar esa cercanía o una construcción de una mayor cercanía. Y como señala Héctor, la sociología del derecho en una perspectiva de justicia procedimental nos ha dado resultados empíricos para saber que la experiencia directa es la variable más importante para que la gente o los usuarios, ya sea por relaciones interpersonales o a través de un contacto directo en un juicio o con algún con alguna juzgadora, algún juzgador, se forman una opinión generalmente favorable, digamos, de las instituciones. Es posible que sea más favorable, no está garantizado tampoco. Claro, porque tienes razón, para garantizarlo debe haber procesos, y estos procesos transparentes, unos procesos que les den voz, que hagan sentirlos parte, y sobre todo que sean escuchados. Cuando la gente acude a los tribunales y es escuchada, también incrementa la probabilidad de que acepten no solo un resultado inclusive desfavorable, sino que acepten que la tarea, el rol del derecho, de la justicia, es neutral o tiene como fin una solución imparcial de un conflicto. Ahora, en tu experiencia, y tú has trabajado mucho con el Poder Judicial en México, ¿qué buenas prácticas o qué recomendaciones tendrías desde esta perspectiva de justicia abierta y justicia procedimental? E inclusive has notado que los nuevos canales de comunicación como las redes sociales sean pertinentes para acercar la actividad judicial a la ciudadanía o no. ¿Qué nos puedes, qué luces nos podrías dar? Bueno, yo, digamos, para los que tenemos suficiente edad para recordar cómo era la justicia hace 20 o 25 años, empezando por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral apenas estaba en sus primeros años. Yo creo que sí ha habido un cambio muy importante, digamos, de apertura y de información y de transparencia, de manera que quienes tengan interés en estas instituciones pues tienen ahora la posibilidad de un acceso a información de muchos tipos, ¿no? Desde las sesiones públicas de la Suprema Corte, que pueden verse en la televisión, obviamente toda la información estadística que pueda consultarse en internet, o la jurisprudencia y demás, ¿no? Hubo una época en que pues todo esto se publicaba en papel, con retraso, que era muy accesible solamente a poca gente, era costoso. Bueno, yo creo que eso ha cambiado de manera muy importante, lo cual no significa que no se puedan seguir haciendo esfuerzos. Luego pues hay un tema del contacto personal y directo, pues ahí influye muchísimo aspectos desde las construcciones. Digamos, quienes hemos viajado un poco en la República y hemos podido ver cómo funcionan los tribunales en distintas partes, pues sabemos que a veces por carencia de recursos, simplemente la posibilidad de recibir a los ciudadanos o a quienes tienen algún asunto que ver ante las instancias públicas, pues simplemente si no hay el espacio para recibirlos, si no hay una sensación de que se da un buen trato, en fin, pues eso influye. Parece trivial y secundario, pero no lo es. Y yo quisiera también poner el ejemplo de los llamados juicios orales, que ahorita están bajo embates por muchos lados, el nuevo sistema de justicia penal.
pero yo les veo una gran virtud en relación con esta pregunta. Yo creo que la justicia anterior, basada en el expediente escrito, pues tiene también sus ventajas y demás, yo creo que no hay que ponerlo en duda, pero en contraste no es una justicia que permite ver y oír cómo se hace justicia. Yo insisto que una parte muy importante de estos nuevos procedimientos es esa, que quien quiera puede ver y oír, ¿sí? Y acercarse pues a la justicia de una perspectiva más cercana, ¿no? El poderse ir a sentar a una sala de audiencias, el poder ver a los personajes del derecho, las funciones que realizan, aunque nos parezca a veces que funcionan de una manera un poquito artificial y acartonada, pero yo creo que la soltura irá viniendo con la práctica. Sí es una especie, si me permiten decirlo así, de teatro, en el sentido de que es una escenificación, pero es una escenificación que tiene mucho sentido para la sociedad y para los ciudadanos, de manera que yo creo que sí hemos avanzado y que estamos en una perspectiva distinta y que esto va permeando también a otras ramas de la justicia, ¿no? En el caso de la justicia electoral, pues yo creo que sí genera, al menos en una parte importante de la población, un interés cuando llega el momento de resolver controversias pues difíciles y agudas, pero que van a tener un impacto en quién va a gobernar y bajo qué perspectiva las personas y los ciudadanos pueden considerar a esa autoridad. Claramente las instituciones públicas se enfrentan a una situación pues difícil en cuanto a la cultura constitucional. Por ejemplo, un dato que me parece muy preocupante del libro es que durante los últimos 15 años la proporción de la población que dice que sabe poco o nada de la Constitución se mantiene alrededor del 80 a 90%, que es la gran mayoría, y ahí tampoco hay tendencia de mejora. Pero además de eso, del libro se desprende varias tendencias preocupantes. Por ejemplo, aumenta la proporción de personas que no les importa vivir en un país democrático, no les importa tener un gobierno democrático. También disminuye el porcentaje de personas que dice que sí hay libertad de expresión, hay voto libre y secreto, y otros datos muy concretos. Por ejemplo, aumenta la proporción de personas que dice que puede ser justificado pegar a una mujer. Entonces, en el contexto de esa tendencia preocupante, ¿qué podrían, primero, cómo surge? ¿Cuál es el motivo? Y segundo, ¿qué podrían hacer las instituciones en este contexto? Bien, sí, en las 3 encuestas que se han realizado, el porcentaje de las personas que dicen que conocen poco o nada la Constitución sí anda alrededor del 90%. Yo creo que aquí hay que matizar un poco en este sentido. Cuando la gente dice que conoce poco o nada la Constitución, está pensando en el librito. Y ese claramente pues no solo digamos es poco conocido, sino yo creo que se ha ido alejando todavía más de la población, ¿no? Yo creo que ni siquiera los mismos juristas y los especialistas en temas constitucionales ya conocen muy bien lo que está en la Constitución. Yo a veces la abro y me encuentro algo nuevo, no sé si es la reforma de la semana pasada o en fin. Pero sí creo que hay un conocimiento básico constitucional, en el sentido de que la gente sí tiene una percepción pues de la organización político-constitucional del país, ¿no? Saben que viene en una república, que es una república federal, que en la Constitución hay derechos, ¿no? Tienen una percepción de qué hacen esencialmente las distintas autoridades. En esta encuesta y en la primera incluimos una pregunta en el sentido de qué hacen las instituciones, y más o menos hay una percepción, y hay otros muchos temas donde sí hay desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, por primera vez se preguntó a la gente si sabía qué obligaciones están en la Constitución, no solo qué derechos, y fue un porcentaje bajo el que mencionó algunos de manera correcta. Pero sí es cierto que la gente está alejada de una mayor
conocimiento un poquito más cercano de lo que dice la Constitución. Y lo que también es preocupante es que aproximadamente ese mismo porcentaje es de quien contesta que la Constitución se cumple poco o nada. Es decir, yo veo una correlación entre quien dice que no conoce la Constitución y quien juzga que tampoco se cumple. Creo que si hubiera más información, la gente podría darse cuenta que el asunto del cumplimiento no es blanco o negro, ¿no? Que hay partes de la Constitución donde efectivamente hay deficiencias importantes en su cumplimiento y habrá otras partes donde haya una cierta cumplimiento más o menos regular, ¿no? El procedimiento legislativo y algunas, simplemente el hecho de que las elecciones se hayan realizado con regularidad desde hace 80 años o más, digo, más allá de lo que uno pueda juzgar sobre su contenido democrático, es importante. Ahora, en la encuesta se incluyeron preguntas generales sobre el sistema democrático y sobre otras cuestiones, y pues sí se ve que hay un desencanto, ¿no? Que además también se puede constatar en otros países, pues lograr la democracia es una aspiración, un horizonte al que nunca se llega porque siempre se mueve más adelante por un lado y por el otro, pues casi nunca trae todo lo que uno esperaba que se iba a lograr, ¿no? Y sí hay un porcentaje importante de entrevistados, y se ven varias preguntas que no muestran una convicción o una identificación importante con el tema de los derechos, ¿no? Se ven otras preguntas donde, por ejemplo, se pregunta si las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad detienen, digamos, un miembro de la delincuencia organizada, ¿no? Si se justifica o no que se le torture, o si se justifica o no incluso que se le prive de la vida antes de entregarle a la justicia, pues hay un grupo importante de personas que contesta que sí. Sí, ese sector de la población pues implica un desafío importante para las instituciones. Hay quien dice que bueno, que es un tema de educación y que hay que difundir estas cosas. Yo estoy convencido de eso, de que sí es necesario, pero me parece que no es suficiente. Aún si tuviéramos una muy buena educación desde la escuela en tema de derechos, si las instituciones que después inciden en la conducta de las personas no son eficaces, no logran incentivar ciertos comportamientos, la gente puede perder esa convicción simplemente pues porque no le conviene o porque le parece que el ambiente que se está presentando no justifica esa creencia. Entonces, la educación y la información son importantes, para mí en lo personal no son suficientes si estas instituciones no inciden además en un cierto comportamiento. Y Héctor, hay una lectura que parece contrastante. Por un lado, creo que es el 25% de las personas encuestadas respondieron que una sociedad democrática es muy importante, y al mismo tiempo hay un porcentaje alto de quienes están desencantados. Pero por el otro lado, en sus respuestas también encontramos que prefieren una sociedad sin delincuencia, e inclusive parece que un porcentaje importante prefiere que, aunque no se cumpla la ley, las personas que probablemente delinquieron estén en situación de cárcel. Entonces, de repente, lo que se lee es también un dilema entre una cultura ante la ley que no es democrática, y se prefieren algunos resultados que darían seguridad, preferible a cumplir la ley, y por el otro lado hay una exigencia de democracia porque hay desencanto, ¿no? Sin embargo, ambas cosas parecen chocar. Ahora, ¿cómo empezar a enfrentar esa paradoja, ¿no? Porque y lo hemos visto en la discusión pública, ¿no? Mencionaba los juicios orales, pero la reforma, digamos, penal ha generado una discusión pública que pone en el centro estas cuestiones de cómo se percibe el cumplimiento de los principios
debido proceso, etcétera, y el resultado que tiene, ¿no? Desde la perspectiva de una opinión pública que espera que los presuntos delincuentes reciban un castigo. Y repito, parece que algunas respuestas es reciban un castigo aun cuando eso vaya en contra de la ley o del debido proceso. Tenemos, ¿qué margen tenemos los tribunales o tienen los tribunales para enfrentar este tipo de contextos? ¿Qué nos dice esta tercera encuesta de la Constitución? ¿Qué tipo de Constitución se percibe? Pero podemos saber qué tipo de Constitución se espera, qué tipo de pacto democrático desea la gente y si ese tipo de pacto democrático está caminando por los procesos adecuados desde la opinión pública o no, y sobre todo, cuando digo procesos adecuados, me refiero a instituciones y procesos que se den dentro del Estado de Derecho. A ver, yo creo que la gente no tiene una percepción muy clara de qué debería pasar con la Constitución, cómo debería reformarse o cómo debería desarrollarse, qué contenidos hacen falta y todo eso. Sí, la gente en las tres encuestas a la pregunta de si la Constitución está resolviendo o no los problemas del país, creo que la pregunta es si responde o no a las necesidades del país, claramente ha ido en aumento el porcentaje de entrevistados que dicen que ya no responde a las necesidades del país. A mí me parece que es una percepción lógica porque la gente se da cuenta que muchos problemas han aumentado, eso es innegable, particularmente el problema de la seguridad, y dicen, bueno, si no se está resolviendo esto, pues la Constitución algo tendrá que ver, la Constitución no está dando soluciones y por ahí viene el aumento en esta respuesta. Y a la pregunta directa que se ha hecho en 2 ocasiones sobre si habría que convocar un Congreso Constituyente, hay una mayoría que dice que sí. Pero al mismo tiempo hay un porcentaje muy alto de personas que creo yo que no se identifican con la Constitución. Esta es una hipótesis que derivo yo de esta pregunta que dice: las personas que no saben de leyes deben o no deben opinar sobre los cambios a la Constitución. Y tenemos un 40% o más de entrevistados que dicen que no deben opinar. Para mí esas personas no se identifican con la Constitución, no la sienten suya. Habría que lograr que sí la sintieran suya. Más adelante se pregunta si deben o no participar en los cambios a la Constitución y hay una mayoría que dice que sí, hay una expectativa de poder participar. ¿Qué tipo de participación? El grupo más grande dice, bueno, pues discutir y debatir. Pero básicamente el ciudadano puede enterarse por los periódicos o los medios de comunicación que cada cierto tiempo hay cambios a la Constitución, pero ¿quién les informa de los cambios a la Constitución? ¿Qué importancia tienen esos cambios? ¿Quién toma en cuenta la opinión de los ciudadanos? ¿Cómo queremos que la Constitución sea un patrimonio de la ciudadanía si no se ha hecho ningún esfuerzo por acercarla a los ciudadanos? Y en relación con esto de la seguridad y la democracia, creo que es una experiencia en muchísimos países que cuando hay un problema de seguridad, de delincuencia como tenemos en México, de terrorismo como hay en otras partes, el primer valor que la gente está dispuesta a sacrificar es la libertad, con tal de tener seguridad. Pero la libertad de los demás no tienen muy claro que están también sacrificando la propia y sobre todo no se ponen en el papel o en la situación de decir a mí me podría afectar esto de que se me envíe a prisión sin haber cometido ningún delito, ¿no? Se piensa que son los demás y bueno, si los demás son acusados injustamente, pues a mí qué me importa, ¿no? No se ve que es un riesgo más remoto o más cercano, pero a cualquiera le puede pasar eso. Creo que es la reacción humana comprensible, pero es difícil de combatir. Y en cuanto a los tribunales, pues en la opinión pública tienden a quedar mal cuando se presenta este dilema, porque es difícil explicar las resoluciones, ¿no? Piensen ustedes simplemente en el caso
de Florence Cassés. ¿Qué explicación podía dar la Suprema Corte de que una persona acusada de secuestro, bien o mal, y de haber lesionado o maltratado a algunos de los secuestrados, así sin más se le pone en libertad para que inmediatamente vaya, tome un avión y regrese a su país? Eso es muy difícil transmitirlo a los ciudadanos. Hay que hacer una labor de reflexión más compleja donde se le diga, bueno, puede ser que este resultado pareciera injusto, pero al final es algo que nos beneficia a todos si en algún momento determinado pudiéramos estar en esa situación. ¿Habrá alguna pregunta del público? Nadie se anima a hacer preguntas. Bueno. Tú, Micaela, si no, yo tengo otra pregunta, pero… Ok, podríamos hacer más preguntas. Yo tengo una bastante concreta. Dice en el libro que aunque todavía sigue siendo un hecho que la mayoría de la población se informa por la televisión, aumenta mucho la proporción que se informa por los medios electrónicos, sobre todo la parte joven de la población. Pero ahí tenemos también el hecho de que pues hay más riesgo de que se difunda información falsa en esos medios porque hay menos control de los contenidos y además pues hay menos control por parte de las instituciones para difundir su información, sino hay siempre una interpretación, muchas veces de particulares. Entonces, en este contexto, ¿cómo las instituciones lo enfrentamos y es una ventaja o es una desventaja? Bien, ahí esta es una pregunta en donde se empieza a notar que yo ya soy como de una era anterior. Yo la verdad es que puedo percibir algo de este problema. Yo no estoy metido en redes sociales ni en ninguno de estos medios y creo que con el tiempo me voy a ir quedando más atrás. Pero pues sí, es un frente de batalla que también tendrían que ocupar y tendrían que abordar las instituciones, ¿no? Buscar el lenguaje y la manera de acercarse a quienes participan en estos medios, sobre todo como se revelan en las encuestas, pues son básicamente gente joven, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, pues ya no vieron tele. Primero porque no los dejábamos y después porque cuando llegó la posibilidad de hacerlo ya encontraron otros medios de informarse. Entonces, pues sí, se abre este nuevo frente y no es fácil hacer algo, pero pues se tiene que hacer el esfuerzo. No sé si el Tribunal Electoral esté buscando la manera de comunicarse con el electorado joven, sobre todo tomando en cuenta que cada 3 años son varios millones de jóvenes que por primera vez tienen la oportunidad de acudir a las urnas. Entonces, ¿con qué ideas llegan respecto de la democracia, de las elecciones y de lo que su voto puede significar para la vida institucional del país? Y en la encuesta hay una pregunta que me llamó la atención. La pregunta dice, ¿cuál cree que es la mejor forma de actuar para que usted lo tomen en cuenta las autoridades? Y la primera respuesta, o la respuesta con mayor porcentaje de sí, es acudir a votar. Precisamente el 62.2 dice que así lo podrán tomar en cuenta, el 23.5 dice que no. Después hay otra serie de apreciaciones respecto a que tiene que ver con actos de denuncia, pero inclusive algunos dicen que dar mordida, ¿no? Ese es el 18.2%. O sea, ahí las ambivalencias, ¿no?, de nuestra cultura legal. ¿Qué hacemos, Héctor, para provocar este interés en una cultura legal participativa, que la gente pueda acudir a votar? En los tribunales básicamente tratamos de explicar o comunicar nuestras decisiones y nuestro actuar, ahora sí a través de redes sociales, no solo desde los mecanismos tradicionales de boletines de prensa, ahora las cuentas en Twitter, en Facebook, programas a través de canales por internet. Hay una amplia difusión del quehacer del Tribunal Electoral, pero pues a nosotros nos toca defender nuestras decisiones. Y me parece que lo relevante ya en este contexto de sociedad abierta, de justicia abierta, y lo que tú mencionabas de buscar una mayor participación, ¿no?, basada en el entendimiento, sí exige incorporar a la sociedad civil, a los actores ciudadanos,
porque si nosotros lo que vamos a hacer es defender nuestras decisiones, realmente necesitamos de una interrelación distinta de alguien que pueda explicar nuestras decisiones, alguien que nos facilite el diálogo con sus pares o con quien confía en estos actores sociales o personas de la academia que tienen una interrelación distinta con sus estudiantes, ¿no? O con su comunidad. Y para mí me parece que una de las ventajas de la justicia abierta es precisamente generar condiciones para que ella está más acrítica, externa a los tribunales, de una cultura legal externa que nos ayude a explicar y a criticar, o sea, para crear contextos de exigencia, ¿no? Que se evalúe el desempeño, que se evalúen las decisiones y sobre todo pues, que se conozca y se entienda qué hacen los tribunales. ¿Qué hacemos desde tu perspectiva? ¿Cómo podemos fomentar esta participación? Y que vaya quizá más allá de acudir a votar. Estos porcentajes de hecho reflejan mucho la participación ciudadana en elecciones. No sabemos cómo se va a comportar el electorado el próximo año ante 30 entidades en elecciones y una federal, ¿no? Todos deseamos que los porcentajes de participación aumenten, sin embargo también pues es preocupante lo que señalabas, ¿no? De este desencanto. Desde tu punto de vista como académico, como intelectual, que siempre está pensando en el papel de los tribunales y en acercar el derecho a la sociedad, ¿qué nos puedes decir? A ver, pues de acuerdo con esa pregunta, ojalá fuera más del 90% que hubiera dicho ir a votar, ¿no? Que sean 62% es una buena noticia, pero al final creo que sí tenemos un 30% de los ciudadanos, un tercio, una tercera parte, que sí desconfía de las elecciones y los procesos democráticos y de las instituciones electorales. Y eso desde hace varios años y no hemos logrado reducirlo. Ahora, la verdad es que no lo sé, ¿no? Creo que esa es la razón por la que tú estás en el Tribunal Electoral y yo estoy en la academia. Pero sí creo, y a lo mejor voy a decir algo un poquito heterodoxo, la importancia que tiene el conflicto para estos temas. Vivimos una sociedad donde hay muchos conflictos, sin duda, y también vivimos una sociedad donde a la gente no le gustan los conflictos. Y yo creo que eso deberíamos aprovecharlo para hacer ver, sobre todo en el caso de los tribunales, la importancia que tiene que un conflicto se resuelva de manera institucional. Yo creo que eso es algo sobre lo que sí se puede incidir en la percepción de la gente, ¿no? Buscar una manera de decirle, mire, a usted no le gustan los conflictos de la vida cotidiana y los conflictos sociales y todo esto que hay. Hay que darse cuenta de que hay instituciones que especialmente resuelven esos conflictos de manera institucional y con independencia del resultado, la sociedad gana si esa resolución es pacífica y si incluso la parte que pierde está dispuesta a aceptar la solución y reforzar la legitimidad institucional. Creo que ese podría ser el lenguaje. A lo mejor es medio peligroso manejar esta idea de conflicto, pero al final es lo que hacen los tribunales, poderle decir a los ciudadanos, mira, y sobre todo cuando se dan estas controversias, la importancia que tiene que en lugar de, porque lo pueden ver en otras realidades, de sacar las armas o de recurrir a la violencia, la gran ventaja que tiene de que aun si no nos gusta la resolución o nos parece injusta, sin embargo la sociedad gana por el hecho de que se hace de manera pacífica, regulada, institucional y porque hay una futura oportunidad donde nuevamente se puede poner a discusión la elección de las autoridades o el funcionamiento de los procedimientos. Entonces, los conflictos, ese sería como una… Y tú sabes muy bien que si en algo ha trabajado la sociología del derecho es en la idea de conflicto y de cómo se procesan y llegan a las distintas instancias y niveles de la sociedad donde se pueden regular y encontrar una solución.
Empezamos a cerrar el conversatorio con preguntas del público. Cierro con 2 preguntas que nos han llegado del público. Primero es, Dana Carnas, retomando las razones por las cuales las personas cumplen o obedecen la ley que platicamos al inicio, en tu opinión, ¿qué postura debemos promover los tribunales? ¿Cuál es la respuesta deseable? Y la segunda es del maestro René Cazulengo, y él menciona un trabajo importante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM, de un proyecto de constitución concentrado, y pregunta si en su opinión el Poder Legislativo debería tomar en cuenta esa propuesta para convertirlo en norma. Bien, muchas gracias por las preguntas. La primera es sobre… sobre por qué cumplir la ley. ¿Cuál es la que debería promover los tribunales? Pues yo creo que al final los tribunales con su actuación promueven sobre todo la primera respuesta, porque nos conviene a todos. Finalmente, creo yo que el derecho y el orden jurídico son un instrumento de coordinación social que hasta cierto punto hace caso omiso de las intenciones de las personas. Es decir, en principio al derecho no le importa mucho si yo tengo una gran convicción moral sobre el cumplimiento de la ley, y tampoco le importa mucho si tomo una actitud racional o oportunista, decir si me conviene sí, si no me conviene no. Lo que sí le importa al derecho es que la eficacia, que sea efectivo ese mecanismo de coordinación. Entonces creo yo, desde ese punto de vista, no sé si mi respuesta sea atinada, que al final la actuación de las instituciones del derecho y de los tribunales tienden a promover la primera respuesta, la respuesta, diríamos, de utilidad social, y lo cual no descarta que también pueda tener un impacto en las otras 2 actitudes. Pero yo creo que es la que podría tener más consenso, porque al final la gente pues tenemos cosas distintas en la cabeza y motivaciones diversas de por qué hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas, pero con independencia de eso, si hay una aceptación de cómo debe uno comportarse, pues entonces se está cumpliendo la función del derecho. Y en relación con la otra pregunta, pues sí tiene que ver con otro proyecto que hemos estado trabajando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la idea de hacer una reordenación y revisión técnica del texto de la Constitución. Quizá la principal virtud que tiene es que ya lo hicimos, no es nada más una idea que podría llevarse a cabo. Y pues sí tenemos la convicción de que sería una buena cosa, que sería una oportunidad de acercar la Constitución nuevamente a la población, de que la gente se apropiara y se identificara con un texto que fuera, por un lado, el mismo, es decir, con el mismo contenido jurídico político, pero al mismo tiempo algo que fuera accesible y mucho más transparente de alguna manera. Pues no hemos logrado convencer al Poder Legislativo, ¿no?, que se presente como iniciativa, pero al menos ya tiene algunos impactos, podríamos decir académicos. Tengo colegas que me han dicho que lo utilizan para dar su curso de Derecho Constitucional. Yo mismo lo hice en el Colegio de México con los alumnos de la licenciatura en Economía. Les hice algunas preguntas y les dije, pueden utilizar el texto reordenado, nada más no pierdan de vista que no es el texto vigente. No se les olvide que el que sí está vigente pues es el que encuentran ustedes en la página de la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, puede servir como un instrumento académico, como un instrumento de enseñanza, como un instrumento de acercamiento y comprensión de los temas constitucionales más difíciles, y ya si esto no se convierte en una iniciativa y en un proyecto de revisión de la Constitución, a lo mejor tomará tiempo hacerlo. Hay quien me ha dicho que pues eso no resolvería ningún problema importante del país. Puede ser que sí, pero yo tengo la convicción de que si ponemos orden en nuestro texto constitucional también nos vamos a animar, va a tener un efecto, empezar a poner orden en otras partes de nuestra vida social, ¿no? El resto del orden jurídico no es que tampoco esté muy claro y muy sistematizado, ¿no? Hemos ido publicando cada vez más leyes, cada vez más extensas, y decía el profesor Vincenzo Ferrari, quien es un distinguido sociólogo del derecho,
que en la vida jurídica se alternan los periodos de orden y sistematización y los periodos de desorden y caos. Yo pienso que el péndulo está empezando otra vez a dirigirse a un periodo de orden y que a lo mejor empezar por la Constitución no es tan mala idea. Precisamente escuchándote me preguntaba, y más bien te pregunto, esta experiencia de reordenar los textos de la Constitución es un ejercicio de deconstrucción y construcción. A partir de él, ¿qué podemos deconstruir o construir de nuestro sistema legal para facilitar la justicia abierta? Bueno, aquí siempre está el tema de que el derecho, por un lado, pues tiene que ser un orden que tenga cierto grado de accesibilidad y de comprensión por parte de la ciudadanía. Si no, no podemos esperar realmente que haya una identificación y un cumplimiento. Por el otro lado, también tenemos que ver que pues es un orden técnico y es un orden complejo, especializado y que cada vez se vuelve más complejo. Entonces, ¿cómo compaginar esos dos lados? Pues no es sencillo. Quizá habría que pensar qué áreas jurídicas son más accesibles o no a cierto tipo de cosas. Yo me imagino que la legislación fiscal siempre va a ser impenetrable y que para eso podemos acudir a los contadores que nos den la asesoría y esperamos que sea una asesoría eficaz y conveniente. Pero yo pienso que textos más amplios como la Constitución o las leyes que desarrollan derechos, ¿no? Yo pienso que también podrían entrar las leyes electorales o algunos códigos como el Código Penal, en fin, ¿no? Áreas del sistema jurídico que sí pueden tener una incidencia más cercana y más directa con los intereses cotidianos de la población, pues sí se podría hacer un esfuerzo de mayor accesibilidad, si no directamente sobre el cuerpo de las leyes, sí sobre la manera como se puedan explicar y difundir. No sé si otros países lo hagan, pero hacer algo sistemático, ordenado y en lo posible transparente, pues yo creo que sí ayudará. No pienso que sea trivial. Las palabras y los términos jurídicos al final siempre tienen algo de sacramental y de elevado, y yo siento que a nuestra Constitución la hemos rebajado, la hemos tratado a veces peor que un reglamento municipal, y perdón que diga una cosa fuerte, pero esa es la realidad. Si ustedes ven el texto actual de nuestra Constitución, da pena que la hayamos tratado así, pero también es un reflejo de la realidad actual del país. Muchas gracias, Héctor, por estas reflexiones. Vamos a concluir, si ya no hay más preguntas. En este día me parece que se han dicho muchas cosas en torno a la justicia abierta, y creo que solo tendría que reconocer que es, como lo han dicho, un concepto que está en construcción, es una perspectiva que implica cambio de prácticas, revisar procesos, un cambio en la manera en que se comunican las sentencias, pero quizá inclusive es un cambio de paradigma, porque implica moverse de la perspectiva de hacia adentro, en donde los tribunales y los poderes judiciales han estado preocupados y ocupados en construir independencia, en afianzar su papel como un actor de contrapesos, ¿no?, del sistema democrático. Sin embargo, esta visión implica pensar hacia afuera, o sea, ver hacia la ciudadanía, hacia la gente que es la destinataria de un bien público como es el derecho, como es la justicia, que el servicio público de justicia se piense más orientado a la ciudadanía, y no solo a la ciudadanía que es parte de un litigio o que es parte o que formula contratos y que después son llevados a ratificar ante una autoridad. En fin, es a toda la ciudadanía que vive, que genera una interrelación entre personas, pero con el derecho cotidianamente, ¿no? Pensar que esta justicia cotidiana no solo
tiene que ver con las materias, sino con el papel o la presencia que tiene los tribunales en la vida diaria, ¿no? En el desarrollo social, económico, cultural de las personas y de las instituciones. Sí es verdaderamente un cambio de lógica, ¿no? De lógica y del rol y el papel de los y las juzgadoras. Creo que esa es un poco la reflexión. Han compartido experiencias de distintos tribunales electorales estatales y en ellas ha destacado el uso de las tecnologías y el nuevo contexto, ¿no? de redes sociales o de ecosistemas comunicacionales, como les dicen ahora. Yo también soy de otra generación, pero mi función me obliga a estar en las redes sociales. Voy a hacer el comercial, me pueden seguir en Twitter, ¿verdad? Y bueno, ya para clausurar, le quiero dar otra vez las gracias al director de la facultad, a la Facultad de Derecho, que es una institución desde la cual se ha construido, ¿no? Las instituciones y la cultura jurídica en México, y especialmente a Héctor Fix por acompañarnos en este cierre y que nos sirve de clausura de esta jornada. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes que están aquí en el auditorio, pero también a aquellas personas que nos han seguido desde internet. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, y en este momento el magistrado Reyes Rodríguez hará entrega de los reconocimientos para quien ha participado en este conversatorio y en forma de agradecimiento y de parte de las y los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así hace entrega en este momento el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y por su parte, el licenciado Yuri Zuckerman, director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hace entrega al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. El Tribunal Electoral les da las gracias a todos los que han participado en este seminario. Agradece a quien ha seguido a través de redes sociales y a través de plataforma electoral, a través de YouTube. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a todos en este auditorio y que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes.